como leímos, esta es la oración del Señor en el huerto de Getsemaní, y es la batalla más dura que el Señor eh, batalló ahí en su agonía, en todo lo que vino a hacer a este mundo, el sufrimiento más grande, lo tiene en ese huerto, porque ahí es donde se decide todo, ahí se decide la entrega, y por eso es una gran enseñanza para nosotros y un gran ejemplo que el Señor nos dejó, como dijeron los grupos. El Señor está hablando de su voluntad. Él decía, si es posible, pase de mí esta copa. Cuando menciona copa, en el Antiguo Testamento, cuando hablaban de la ira de Dios, ¿sí? De la justicia de Dios que iba a ser derramado sobre pecadores, habla de copa. Por eso el Señor iba a recibir todo ese castigo por nosotros. Y el Señor dice, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y muchas veces nosotros cedemos con facilidad ante los problemas. O como decía antes, ante cuando no nos gusta la voluntad de Dios y queremos hacer la nuestra, nosotros cedemos fácilmente. Para nosotros es fácil decir, no, Señor, voy a hacer lo que yo quiero. No puedo hacer tu voluntad. Y el Señor nos dejó el ejemplo que Él sufrió orando en agonía para cumplir la voluntad del Padre. No fue algo sencillo para Él. Sudaba sangre. Se rompieron sus poros y sudaba sangre de la presión que tenía. No fue para él fácil hacer la voluntad del Padre, pero por eso oraba más intensamente para poder hacer la voluntad del Padre. Y muchas veces nosotros cedemos fácilmente. Como decía Anton, decimos sí que se haga la voluntad de Dios, pero lo decimos muchas veces como una expresión cristiana, pero no lo sentimos de corazón. Esas 8 palabras, no se haga mi voluntad sino la tuya, al Señor lo dejaron sostenido en esa cruz. Fueron suficientes para que el Señor esté ahí sufriendo por nosotros. Pero muchas veces no son suficientes para nosotros cuando tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y esta es la tentación más recurrente que nosotros podemos tener. O hacemos la voluntad del Padre o hacemos nuestra voluntad. Siempre estamos en esa disyuntiva. O obedecemos al Padre o hacemos la nuestra. Por eso es importante que volvamos a esta oración de fe del Señor, donde le estaba pidiendo al Padre que se haga su voluntad a pesar de lo que Él quería o lo que Él hubiera deseado. No, como dijeron ustedes, no había otra forma. El Señor tenía que pasar por esos sufrimientos, pero aún así el Señor oraba al Padre. Si vemos a Jesús y seguimos en esa noche a Jesús los eventos, el Señor había preparado la cena con sus discípulos, ¿sí? En ese aposento alto. Había preparado ese momento donde iban a celebrar la Pascua, la última cena, como se la conoce en todos lados, y en ese lugar el Señor dice que quién lo iba a traicionar. Entonces Judas se va y el Señor se queda con sus discípulos, ahí instituye la cena del Señor, ¿sí? Es lo que nosotros recordamos los domingos en la mañana, y después de ahí el Señor empieza a hablar con sus discípulos y les dice que los iba a dejar. Entonces ellos se entristecen y el Señor les dice, no se turben, no se entristezcan, confíen en Dios, confíen en mí, les dice de las moradas que iba a hacer en el cielo, le habla del otro consolador que iba a venir, del Espíritu Santo. Entonces, después de eso, dice que cantan el himno y salen del aposento alto. Y el Señor lleva a sus discípulos al monte de los olivos. Y en el Monte de los Olivos el Señor le hace otra enseñanza y habla de su relación con ellos y con nosotros. Y habla de una comparación de la vid y los pámpanos. El Señor es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y el Señor les dice, permanezcan en mí y lleven fruto. Y en Juan 15:10 dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sí? Habla de la voluntad de Dios. El Señor Jesús permanecía en la voluntad del Padre y nos pide que nosotros permanezcamos en su voluntad. Y después de decirles eso, el Señor se los enseña, pero después les muestra con hechos. Después del Monte de los Olivos desciende con sus discípulos y entra en este huerto de Getsemaní,
y empieza a orar para cumplir la voluntad del Padre. Padre, si es posible, pasa a mí esta copa, pero lo que más deseo es que se cumpla tu voluntad. El Señor siempre manifestó que vino a cumplir la voluntad del Padre. En Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Podemos leer todos estos pasajes y pensar quizás fríamente que Jesús automáticamente hacía la voluntad del Padre, como si fuera un robot, pero no. El Señor también sometía su voluntad a la voluntad del Padre. Y este es el ejemplo que Él nos dejó. El Señor en Mateo 26 está siendo sincero con su Padre y está rogando, en otro pasaje dice que le llama Abba, papito. Habla con ternura y le pide a su Padre que lo ayude. Él anhelaba hacer la voluntad del Padre. Por eso, para nosotros, nos deja una gran enseñanza. Cuando oramos, ¿buscamos la voluntad del Padre? ¿Buscamos la voluntad que se cumpla en nosotros, la voluntad de Dios? Que nos ayuda a que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios? ¿O solo buscamos nuestra propia voluntad? Llegamos a sentir ese peso en la oración, buscando que el Señor nos ayude a cumplir su voluntad. Si vamos a Hebreos 5:7, dice, y Cristo, hablando de este lugar, de Getsemaní, dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. Esta es la forma en que tenemos que acercarnos a nuestro Padre, ¿sí? Con reverencia, con sinceridad, con temor, con sumisión, pero no para hacer nuestra voluntad, sino para aceptar la voluntad del Padre y cumplirla. Y en Hebreos 4:14, unos versículos antes, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor no nos va a tentar, no nos va a hacer pasar por una prueba que no podamos soportar. Pero la voluntad de Dios muchas veces nos va a llevar a esa encrucijada, donde vamos a tener que, con dolor, orar al Señor para que nos ayude a cumplir su voluntad. Y no ceder, no cedamos. No abandonemos tan fácil la pelea. No digamos, bueno, soy humano. Bueno, el Señor me va a soportar, el Señor va a entender. No, esa no es la actitud. Tenemos que tomar el ejemplo del Señor que sufrió en agonía orando al Padre para cumplir su voluntad. Vamos al otro pasaje, antes que se haga más largo. Mateo capítulo 6. Este lo tenía Elías. Mateo 6, del 9 al 10. Sí, ¿lo leo primero? Sí, por favor, y las consignas. Dice 6, Mateo 6, del 9 al 10. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y las consignas, ya las digo, decía, ¿qué entienden por hágase tu voluntad? ¿A qué se refiere como en el cielo, así también en la tierra? ¿Y cómo lo aplicarían en sus oraciones? En el grupo hablamos primero de lo que dice hágase tu voluntad, que
que todo lo que hagamos sea conforme a lo que Dios quiere, y también en nuestras oraciones lo que pidamos sea conforme a lo que Dios quiere. Pablo también nos decía que es la tercera petición que podemos ver en este modelo de oración, y representa una actitud de humildad y dependencia hacia el Padre. Eso es como la primer consigna, que dice: hágase tu voluntad. Y la segunda: como en el cielo, así también en la tierra. Pusimos que anhelamos que aquí en la tierra sea como en el cielo, es decir, que sea como parecido a lo que pasa en el cielo. Y en relación, hágase tu voluntad, deseamos que sea como Él lo dispone, es decir, que lo que Él disponga para aquí en la tierra se cumpla tal como Él dice. Y en nuestras oraciones mostramos confianza, porque sabemos que la voluntad de Dios será perfecta para nosotros. Y como un cierre, Vale nos dijo: su palabra es el camino para descubrir la voluntad de Dios. Y eso fue lo que charlamos en el grupo. Muy bien, estaba inspirado, vale. Muy bien. El Señor acá, como les dije antes, estaba enseñando a sus discípulos y a la multitud, le estaba enseñando cómo orar. Y en ese modelo de oración el Señor pone que oremos por la voluntad, que se cumpla la voluntad del Padre en la tierra. Y muchas veces quizás dejamos de orar por esto. Dice que cumplir la voluntad de Dios como en el cielo. ¿Cómo es eso? ¿A qué se refiere? ¿Qué ejemplo tenemos? Bueno, en el cielo se cumple la voluntad de Dios a través de los ángeles. Ellos cumplen la voluntad del Padre. Y esto lo voy a tomar de un predicador que me gustó estas palabras que usó. Los ángeles cumplen la voluntad del Padre en el cielo en forma exclusiva. En el cielo solamente se hace la voluntad del Padre. Ellos tienen voluntad también, pero su voluntad la dejan a un lado y lo único que cumplen es la voluntad del Padre. También la obediencia a la voluntad de Dios en el cielo es universal. Nada interfiere, nada frena ese pedido que Dios hace a sus ángeles. Todo lo cumplen. No hay nada en el cielo que pueda interrumpir esta voluntad del Señor. Y no hay nada insignificante que ellos escuchen no hay voluntad insignificante del Padre para ellos. Ellos cumplen la voluntad del Señor siempre, en todo momento, porque saben quién es el que da esos mandamientos. También cada mandamiento y cada orden del Padre se realiza inmediatamente y continuamente, ¿sí? Esta es la forma en que es obedecido el Padre en el cielo. Así se cumple la voluntad de Dios en el cielo. Y lo que está diciendo el Señor, que así como es en el cielo, tiene que ser así en la tierra. Y ahí estamos involucrados nosotros. Así como los ángeles cumplen la voluntad de Dios en el cielo, así también la tenemos que cumplir nosotros en la tierra de esta forma. Tiene que ser exclusiva, tiene que ser universal, tiene que ser continua y tiene que ser inmediatamente. Los ángeles no se toman vacaciones para cumplir la voluntad de Dios. No dejan como proyectos cumplir la voluntad de Dios. Lo hacen continuamente. Así que, así como en el cielo, nuestra oración tiene que ser que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra. Y esto tiene que ser una oración para nosotros en particular, ¿sí? Cada uno tiene que orar al Padre para cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Para poder dejar nuestra voluntad de lado. Muchas veces hay rebeldía en nosotros, muchas veces nos podemos quejar de la voluntad de Dios, y son cosas que tenemos que orar al Padre para poder cumplir su voluntad y no la nuestra. Si hay inconformidad en nosotros, nos va a llevar a la rebeldía y nos va a llevar a desobedecer la voluntad y a no escuchar la voluntad de Dios y a no obedecerla. Por eso es algo que tenemos que continuamente llevar en oración. El Señor, como le decía en el ejemplo anterior, el Señor batalló continuamente en oración. Fue un ejemplo para nosotros. Pasaba toda la noche orando, quizás muchas veces, y nosotros tenemos ese ejemplo. Si el Señor, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, mostró ese ejemplo para nosotros, tenemos que nosotros
hacer de la misma manera, orar continuamente para que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Acá en casa me preguntaron el otro día, ¿Dios me está mirando? Sí, Dios te está mirando. ¿Y todo el rato? Sí, te está mirando todo el rato. ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios me mira? Y bueno, Dios nos ama y entonces nos cuida a cada momento, pero Dios también espera algo de nosotros. Le contaba acá a los chicos. Y Dios está esperando algo de nosotros. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros y nosotros tenemos que cumplirla. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el versículo 7 dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas veces es difícil hacer la voluntad del Padre. Y daban este ejemplo los chicos, quizás muchas veces no nos gusta la voluntad del Padre. Por ejemplo, el otro día cuando Jorge, mi suegro, estaba mal de salud, nosotros oramos al Padre y yo pensaba, si el Padre permite que se vaya, qué forma egoísta de pensar que se quede acá. Y yo le pedí al Señor que me perdone por esa forma tan terrenal de orar, de decirle que se sane. Queremos tenerlo acá, sí, es verdad, pero quizás es mejor para él que esté en el cielo, y es mejor seguramente, como decía Pablo. Prefiero partir y estar con el Señor, decía Pablo, pero si me tengo que quedar, me quedo con el propósito de bendecir a los hermanos. Y muchas veces oramos de forma tan terrenal, tan horizontal, y no podemos alcanzar a ver como Dios ve. Y como dice Pablo en Filipenses 4:7, quizás no entendemos, pero tenemos que estar confiados en que la paz de Dios va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Tenemos que estar confiados de que Dios es más sabio y Él ve más adelante y Él ve todo el panorama. Nosotros podemos ver quizás un árbol y el Señor ve todo el bosque. Ahí no dice que van a desaparecer nuestros problemas, sino que la paz de Dios iba a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en medio de esos sufrimientos. Por eso, nosotros en primer lugar tenemos que orar para que Dios cumpla su voluntad en nosotros, para que nosotros podamos cumplir su voluntad. Pero también tenemos que orar para cumplir la voluntad de otros. Perdón, para que los hermanos puedan cumplir la voluntad del Señor. Les pido que vayamos a buscar un pasaje, 2 Corintios, versículo 28. Con esto termino ya. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 28. No solamente debemos orar por nosotros, sino también para que nuestros hermanos puedan también cumplir la voluntad del Padre. Pablo está en este capítulo hablando de sus sufrimientos, de todo lo que pasó, de cómo lo azotaron, de cómo él naufragó, pero también dice de otros sufrimientos, dice el versículo 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Pablo enumera sus sufrimientos, pero quizás él naufragó y después no lo hizo más. Él naufragó 3 veces. Quizás lo azotaron, pero después no lo azotaron más. Pero él habla acá de un sufrimiento de cada día. Y él tenía una preocupación por cada iglesia. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Está diciendo, yo no soy indiferente al dolor de mis hermanos. Si alguien enferma, yo me siento enfermo con él. No me siento bien. Pero lo que quería recalcar es esta parte que él dice, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y otras versiones lo traducen mejor, dice, ¿quién cae? ¿Quién de mis hermanos cae? Y yo no me quedo, y yo no me puedo quedar, la expresión que Pablo está diciendo, yo no me puedo quedar indiferente.
Mi hermano tropezó, dejó de hacer la voluntad del Padre, pero yo no soy indiferente a eso. Y muchas veces tenemos que orar por esto, para que el Señor toque nuestra sensibilidad. Porque muchas veces decimos fríamente, que él se apartó. Mirá, aquella hermana anda en cualquiera. Y lo decimos fríamente. Y Pablo está diciendo que a él le dolía eso. Era una preocupación de cada día. Por eso no solamente tenemos que orar para que nosotros cumplamos la voluntad del Padre, sino para que mis hermanos puedan cumplir la voluntad del Padre. Sabemos que muchos hermanos los dejamos de ver. Muchos dejaron de estar conectados. ¿Y eso nos duele? Eso hace que nosotros nos mantengamos en oración, que mandemos mensajitos, que nos preocupemos por ellos. Tenemos que dejar que el Señor haga esa obra en nosotros y que nos dé esa sensibilidad de poder velar también para que mis hermanos cumplan la voluntad del Padre. Así que bueno, quería compartir estos dos pasajes que hablaban de la voluntad del Padre y que realmente estemos con el deseo y sigamos firmes para hacer la voluntad del Padre, pero también cuidándonos entre nosotros para que todos también estemos cumpliendo esa voluntad que es agradable y perfecta. Que el Señor lo bendiga.